Bienvenidos a Natural Fit, tu canal destinado a la salud y el bienestar. Mi nombre es Julio César y en esta oportunidad abordaremos el tema de los multivitamínicos. Usted tal vez en algún momento se ha preguntado si es necesario que usted lo consuma, para quién está destinado, qué debería tomar en consideración. Incógnitas como esas, entre otras, la vamos a resolver el día de hoy. Como punto de partida, vamos a tomar como primicia el hecho de que para todo, absolutamente para todo, el cuerpo necesita recursos para mantener la salud de la vista, la salud del cabello, un buen pH, la salud de la piel, las uñas a nivel interno para lo que es la reparación, mantenimiento y creación de los diferentes componentes del organismo, entre otras cosas. Entonces, atendiendo a esto, tenemos que considerar que por ciertas cosas como las costumbres, entre otros factores, tendemos a no tomar muy a profundidad en consideración todo lo que tiene que ver con la nutrición, teniendo en cuenta que a veces por costumbre, ejemplo, cosas que se vienen arraigando desde hace tiempo, como el hecho de que a un bebé desde su nacimiento le suelen dar cosas que no son muy nutritivas, a veces por desconocimiento, como por ejemplo alimentos altos en fructosa, altos en contenido de azúcar y demás, y a partir de ahí seguimos una secuencia donde regularmente no nos alimentamos ni nos nutrimos con realmente los alimentos que contienen todos esos elementos esenciales para mantener una buena salud. Entonces, agregado a eso, tenemos el hecho de que, por un ejemplo, solemos a veces ingerir alimentos más por gusto que por considerar el factor nutrición. Por ejemplo, hoy en día, como está estructurado la sociedad, de que los alimentos prácticamente están sometidos más a un proceso de industrialización, en el cual comemos constantemente alimentos ultraprocesados, alto contenido en azúcar, alto contenido en harina y demás. Eso, sumado a otros factores, incluso provocan de que con el tiempo desarrollemos ciertas deficiencias. Y en algunos países, por ejemplo, que se acostumbran a ciertos alimentos los cuales no suelen tener todos los nutrientes necesarios para una buena nutrición, es otro factor que contribuye a que con el tiempo desarrollemos deficiencias. Usted diría como ¿cuál es deficiencia? Por un ejemplo, una deficiencia puntual que podríamos mencionar es la deficiencia de magnesio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el magnesio en la mayoría de los casos se obtiene a través de la ingesta de vegetales y es, diría, uno de los alimentos que los cuales las personas menos les gusta comer hasta cierto punto. Entonces, teniendo en cuenta de que el magnesio no se encuentra tan abundante en la naturaleza y que regularmente lo encontramos en esos alimentos que no nos gusta ingerir, con el tiempo desarrollamos deficiencia y son de los suplementos que, a diferencia de otros que no se necesitan en tanta proporción, suelen ser necesarios su suplementación para poder subsanar su deficiencia, porque al desarrollar cierta deficiencia en el tiempo, aún ingiriendo grandes dosis de alimentos que contengan magnesio, no solemos subsanar la deficiencia que ésta nos genera en el tiempo. Entonces usted dirá, ¿y para quién esto es necesario? ¿Para todo el mundo o para quién es necesario todo esto? Podríamos decir, ya basado en lo que acabamos de comentar, de que los suplementos multivitamínicos serían esenciales para todas las personas que tienen hasta cierto punto cierta carencia nutricional. Carencia nutricional refiriéndome a que en algún momento en su estilo de vida necesiten algún componente que requiere el cuerpo, el cual no se lo suministramos con la constancia que es necesario, teniendo en cuenta que hay algunas personas que necesitan los suplementos multivitamínicos hasta cierto punto más que otros. Por ejemplo, un atleta de alto desempeño, el cual por sus actividades físicas el cuerpo siempre le estará demandando
cierta cantidad de nutrientes, que son las personas envejecientes que al variar su metabolismo, entre otras cosas, requieren una mayor demanda de nutrientes. Esas personas que tienen ciertas deficiencias nutricionales o ciertas carencias nutricionales también son prácticamente, o podríamos decir que los que más lo necesitan. Entonces, tomando en consideración de que en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar qué cantidad de cada nutriente necesita cada individuo de la familia. Por ejemplo, lo que necesita de nutrientes un niño, lo que necesita de nutrientes un joven, un adulto, un envejeciente, tomando en cuenta de que no todos necesitan la misma cantidad. Medir esto en la alimentación nos resulta un poquito complicado, y por esto, hasta cierto punto, teniendo en cuenta que muchas veces no ingerimos, como mencioné anteriormente, esos alimentos que realmente tienen la cantidad de nutrientes que nosotros necesitamos diarios, se nos hace necesario tener a la mano un suplemento alimenticio, en este caso el multivitamínico. Entonces, cabe recalcar de que los suplementos, ningún tipo de suplemento, ya sea multivitamínico o de cualquier otra índole, no sustituye la comida, no sustituye la nutrición a través de la comida. Estos son, podríamos decir, que nos ayudan a subsanar esas carencias que regularmente solemos generar por no poder determinar las cantidades necesarias de vitaminas que necesitamos e ingerirla en la nutrición, teniendo en cuenta que hay en ocasiones que por ciertos paradigmas de vida nos acostumbramos a alimentarnos con ciertas cosas en específico que no suelen tener todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Por ejemplo, hay algunos países que acostumbran a ciertos platos tradicionales, y si usted analiza esos platos tradicionales, regularmente no contienen todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Por ejemplo, hay algunos países donde se acostumbra a comer pasta. La pasta de por sí no tiene todos los nutrientes, individualmente de que le pongamos algún acompañante, no tiene regularmente todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Por ejemplo, hay países como México donde se acostumbra mucho a comer lo que es la arepa de maíz, y el maíz no tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Hay en otros países que, por ejemplo, se acostumbra a comer arroz, habichuela y carne, y entre esos tres componentes no suelen haber todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Hay en ocasiones que, dependiendo del tipo de carne y la cantidad que podamos ingerir, se cumple hasta cierto punto esas demanda nutricional que nuestro cuerpo requiere, pero regularmente nosotros no nos solemos enfocar en esa cantidad que es necesaria, porque, por un ejemplo, en esos países donde se ingiere arroz, habichuela y carne, regularmente lo que más abunda es el arroz y la habichuela, o esos granos en este sentido, y la carne suele ser una pequeña porción del plato. Entonces ahí no suele haber la cantidad necesaria de nutrientes que nosotros, hasta cierto punto, valga la redundancia, necesitamos para cubrir todas las demandas del cuerpo. Entonces, individualmente de esto, que ya nosotros tendríamos más o menos una pequeña guía de cómo considerar los suplementos, teniendo en cuenta que, como dije anteriormente, no sustituyen la comida. Al nosotros pensar en conseguir un suplemento multivitamínico, en este caso, que no son solamente los multivitamínicos, pueden haber suplementos enfocados en otras cosas como es proteínas y demás. Entonces, a nosotros enfocarnos en conseguir un suplemento multivitamínico en el mercado, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de opciones, pero debemos saber en qué enfocarnos para poder conseguir un multivitamínico de buena calidad. Por ejemplo, hay muchos laboratorios que mayormente se enfocan en procesos de sobreproducción para poder producir, valga la redundancia, sus suplementos multivitamínicos, y a veces no venden de que esas marcas, en este caso, son buenas, pero individualmente, si el individuo que adquiere este suplemento no tiene conocimiento de lo que le están vendiendo, puede que esté adquiriendo
algo de mala calidad y que se lo estén vendiendo a un alto costo y se lo estén vendiendo con la imagen de buena calidad. Entonces, hoy nosotros vamos a aprender cómo identificar un suplemento multivitamínico de buena calidad, teniendo en cuenta que una de las consideraciones que debemos hacer para considerar la adquisición de un suplemento multivitamínico es que la mayoría de sus componentes sean de procedencia natural, ya que sus componentes o los componentes de un multivitamínico, si son de procedencia natural, esas son las que mejor sintetizan el organismo. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta a partir de ahora o a partir de hoy que hay muchos componentes de esos multivitamínicos que incluso son de marcas reconocidas que nos suelen vender la versión sintética de las vitaminas o minerales. Entonces nosotros tenemos que prestar atención y saber identificar esos nutrientes. Por ejemplo, tenemos que identificar cuál es la versión natural de la vitamina A, de la vitamina B, de la vitamina C, de la vitamina D, de la E, de la K, de todos los minerales, tanto de los macrominerales como los microminerales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber identificar. ¿Qué tenemos también que tomar en consideración? Que individualmente, de que no sea la vitamina más importante, porque no hay una más importante que otra, nosotros regularmente necesitamos todos para un buen funcionamiento de nuestro organismo, pero se podría considerar con una determinada relevancia por el hecho de que es una de las que más el cuerpo utiliza y una de las que más efecto tiene en el organismo. Estamos hablando de lo que es la vitamina del complejo B, la cual va desde la B1 hasta la B12. Por ahí, tal vez si usted investiga a profundidad, descubrirá que el complejo B no llega exactamente hasta la B12, sino que existe también una vitamina B13, pero esa vitamina B13, la cual es conocida como ácido orótico, no es una vitamina esencial. Esas vitaminas, minerales o nutrientes que se consideran esenciales son aquellos que el cuerpo no puede producir. Y casualmente la B13, que es el ácido orótico, sí es producida por el organismo. Por eso no es considerada parte del complejo B o una vitamina esencial, porque esta vitamina B13 es producida en la flora bacteriana por las bacterias beneficiosas que tenemos en la flora bacteriana. Entonces, en ese sentido, no es considerada por eso parte del complejo B ni tampoco una vitamina esencial. ¿Por qué usted diría que, o se preguntaría, por qué esta vitamina es tan importante? Como le dije anteriormente, esta es prácticamente la vitamina que tiene mayor participación en los diferentes procesos del cuerpo, teniendo en cuenta que las vitaminas, como algunos minerales, son utilizadas en el denominado ciclo de Krebs, que es un conjunto de unas 60 y pico de fases que realiza el organismo para poder producir energía ATP o ácido trifosfato. Entonces, la vitamina B o el complejo B es prácticamente la vitamina que tiene más participación en ese ciclo, teniendo en cuenta que no solamente participa en el ciclo de Krebs, sino también para un conjunto de procesos más. Y por eso, hasta cierto punto, podríamos considerar que tiene cierta relevancia. Entonces, ¿qué sucede? Tanto de la vitamina B, del complejo B, como las otras vitaminas, teniendo en cuenta que estas regularmente se separan en dos grupos, principalmente lo que son las vitaminas liposolubles, que son aquellas vitaminas que son sintetizadas en grasa, necesitan una fuente grasa, preferiblemente grasa saludable, para poder ser sintetizada. Y están lo que son también las vitaminas hidrosolubles, que estas se sintetizan hasta simplemente con el agua que contiene el cuerpo, el cual nosotros, prácticamente el mayor por ciento de nuestro organismo está compuesto por agua. Entonces, una observación que también tenemos que tener en cuenta es que en el caso de la vitamina D, específicamente la D3, esta es producida naturalmente a través de la exposición al sol.
el cuerpo utiliza colesterol para esto y a través de este proceso de exposición al sol, con el colesterol produce la vitamina D3, el cual es un tipo de vitamina hidrosoluble. En el caso de haberla producido de forma natural, estas las que nos venden en los laboratorios no es hidrosoluble, es liposoluble, necesita una fuente grasa para poder sintetizarse, teniendo en cuenta que tanto la vitamina D3 como la K, específicamente la K2 mayormente, son vitaminas que se requieren para poder sintetizar incluso algunos minerales. Entonces, en este sentido tenemos que identificar cuáles son las más propicias en estas categorías, tanto en las liposolubles como las hidrosolubles. Demarcamos que entre las liposolubles, que son esas vitaminas que se sintetizan con grasa, preferiblemente una grasa saludable, o sea que cuando usted la ingiere debe ingerir igualmente una fuente de grasa saludable, como puede ser aceite de oliva, aceite de coco, omega 3, cualquiera de estas. Usted prácticamente con haber ingerido esta grasa puede sintetizar eficientemente estas vitaminas, teniendo en cuenta que las del tipo liposoluble no se deben ingerir con la misma frecuencia que las hidrosolubles, porque a diferencia de las hidrosolubles, las liposolubles suelen almacenarse en el cuerpo y cuando la consumimos en exceso nos puede producir algo denominado hipervitaminosis, que es una intoxicación hasta cierto punto por parte de las vitaminas, el cual regularmente no suele ser, a menos que sea muy excesivo, algo grave, porque en ocasiones sencillamente lo que hace es que nos cambia la coloración de la parte blanca del ojo, que nos la pone amarilla, en cuanto no sea excesivo. Las hidrosolubles, aún nosotros la consumamos en exceso, el cuerpo suele excretarla. Y en este caso no suelen almacenarse excesivamente en el cuerpo ni producir toxicidad. Entonces, tenemos que identificar prácticamente cuál es, como le dije anteriormente, cuál es la forma natural de algunas vitaminas para determinar que ese suplemento que nos están suministrando es de buena calidad. Entonces, la forma de nosotros identificar algunas vitaminas, su fuente natural, es por ejemplo teniendo en cuenta que la forma de la vitamina A es el retinol, que está en algunos vegetales se podría conseguir como lo que es una provitamina A, la cual después es sintetizada y se convierte en lo que es una vitamina activa, ya que la provitamina A no es una vitamina activa, sino que luego de ser sintetizada, teniendo en cuenta que esa provitamina A la conseguimos en forma de betacaroteno, luego de sintetizarla es que se convierte en una vitamina activa, teniendo en cuenta que la vitamina A nos ayuda en gran manera a lo que es la salud visual. En el caso de las del complejo B, que recuerde que va desde la B1 hasta la B12, teniendo en cuenta que no llega hasta ahí, que está la B13, pero ya hicimos las consideraciones del lugar para la B13. La B1, su forma natural es la tiamina, la B2 es la riboflavina, estas regularmente no se suelen almacenar en el cuerpo. La forma de la B3 es la niacina o ácido nicotínico. Tenemos que tomar en consideración que en la mayoría de los casos a nosotros nos suelen vender la B3 como niacinamida, y esa es la versión sintética de la B3. La versión natural de la B3, que es la que regularmente hace efecto sobre el cuerpo, es la niacina, no la niacinamida, porque esa niacinamida hasta cierto punto se produjo en los laboratorios debido a que la B3 natural, que es la niacina, produce ciertos efectos en el organismo. Por un ejemplo, suele producir un poquito de picazón y enrojecimiento, pero eso es normal porque a veces tenemos deficiencia de esa vitamina. Entonces, la niacinamida no produce nada de esto porque hasta cierto punto se produjo por esta queja que tenían los usuarios hacia esos efectos de la versión natural de la B3, que es la niacina. Entonces, la B5, que es el ácido pantoténico, que prácticamente contribuye a lo que es la producción de energía y poder sintetizar la grasa,
prácticamente esta vitamina es la que nos ayuda hasta cierto punto a estos procesos de forma eficiente. En el caso de la B6, que es la piridoxina, nos ayuda a lo que es la formación de los glóbulos rojos y la formación de las funciones cognitivas. O sea, las funciones cognitivas nos ayudan en gran manera. La forma natural de la B6 es la piridoxina. De la B7 es la biotina. La biotina hasta cierto punto nos ayuda a mantener lo que es la salud del cabello, la piel y las uñas, al igual que tener un buen metabolismo. La B9, que es el folato, siempre nos han vendido de que cuando las mujeres, por un ejemplo, están embarazadas, ya que la B9 contribuye grandemente en este proceso, ya que ayuda a lo que es la producción de nuevo ADN, producción de sangre, nos ayuda a lo que es la producción de nuevas células, entre otras cosas. Siempre nos han vendido que cuando las mujeres están a luz, deben considerar el consumir el ácido fólico. Y realmente el ácido fólico no es la forma natural de la B9. La forma natural de la B9 es el folato, que es incluso sintetizado de una forma más eficiente por el organismo que el ácido fólico. Lo que pasa es que como nos han vendido todo el tiempo de que el ácido fólico es lo que le beneficia a las mujeres embarazadas, inmediatamente incluso la medicina aborda a las mujeres embarazadas con relación a lo que tiene que ver con la suplementación. Siempre suele considerar el ácido fólico como uno de los factores a considerar, y en este sentido podrían producir ciertas deficiencias por el hecho de que el ácido fólico no es lo que mejor se sintetiza en el organismo, sino es el folato, que es la forma natural de la B9. Esta regularmente ayuda a lo que es la formación del ADN, nuevas células, y estas funcionan principalmente en el embarazo. Entonces, la B12, teniendo en cuenta que, como mencioné anteriormente, el complejo B es se podría decir que las vitaminas más utilizadas en la mayoría de los procesos del cuerpo, especialmente lo que es la B3 y la B12. La B12 regularmente en la mayoría de los suplementos que nos encontramos en el mercado nos la suelen vender como cianocobalamina. La cianocobalamina es la versión sintética de la B12, cual no tiene gran efecto en el cuerpo. La versión natural de la B12 es la metilcobalamina, que es la versión que regularmente el cuerpo sintetiza mejor. Inclusive la B12 es tan importante hasta cierto punto, teniendo en cuenta que, como dije anteriormente, todas las vitaminas son importantes, pero unas tienen mayor incidencia que otras. La B12 es tan importante que incluso esas personas o esos niños que sufren de autismo muchas veces causa de la deficiencia de esa vitamina, entre otros componentes como es el folato y los aminoácidos, por ejemplo. Entonces, en este caso, la B12 ayuda en gran manera, que es la cual es la metilcobalamina, no la cianocobalamina. Por un ejemplo, ayuda a lo que es la producción sanguínea, ayuda a lo que es el funcionamiento normal del cerebro y contribuye también a lo que es el funcionamiento correcto del sistema nervioso. Entonces, hasta cierto punto, si usted se fija, entre las funciones mencionadas, de las que tienen un impacto bastante importante en el organismo, suelen ser la B3 y la B12. La forma natural de la vitamina C suele ser el ácido L-ascórbico. Pero ¿qué sucede? Nosotros regularmente, por los hábitos de vida y la nutrición, solemos desequilibrar el sistema nervioso y casi siempre solemos tener la predominancia de uno de ellos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos dos tipos de sistema nervioso: el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático es el sistema nervioso activo, el que regularmente se nos activa cuando hay
situaciones de contingencia donde regularmente necesitamos activar funciones de sobrevivencia o necesitamos estar activos por situaciones de peligro, y el sistema parasimpático es totalmente lo contrario, es el que nos ayuda en momentos determinados a poder producir la digestión, poder conciliar el sueño, la sanación y demás. Entonces, la vitamina C, dependiendo de la predominancia, porque no regularmente solemos tener estos dos sistemas bien equilibrados, se consume dependiendo de estos factores. ¿Qué sistema nervioso predomina en nosotros? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema nervioso predominante, la parte del sistema nervioso activo, regularmente nosotros en esa situación solemos tener un pH ácido. Y en este caso, cuando tenemos un pH ácido, tenemos que consumir una vitamina que lo contrarrestre. Y en este caso, por un ejemplo, cuando tenemos un pH ácido, tenemos que consumir una vitamina C que alcalinice. Y en este caso, el tipo de vitamina C que alcaliniza el pH es el ascorbato de calcio. Es el tipo de vitamina C que alcaliniza la sangre. En caso inverso, que por un ejemplo tengamos una predominancia del sistema nervioso parasimpático, que suele ser el sistema nervioso pasivo, solemos tener el pH de la sangre en esa situación alcalina de más. Solemos tener la sangre muy alcalina, y en este caso debemos consumir un tipo de vitamina C que acidifique en este sentido. Y en este caso, el tipo de vitamina C que acidifica ese pH alcalinizado es el ácido ascórbico o el ácido L-ascórbico. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, es que nosotros deberíamos consumir la vitamina C. Entonces, la vitamina D3, que ya anteriormente mencioné, es esa que el cuerpo, con ayuda del colesterol y exposición al sol, produce de forma natural, y esta a su vez sirve para sintetizar otras vitaminas y minerales. Y teniendo en cuenta que la que producimos naturalmente por exposición al sol es hidrosoluble, la que nosotros conseguimos en alguna farmacia o algún comercio de suplementos suele ser liposoluble, que inmediatamente la consumimos tenemos que consumir una fuente grasa, preferiblemente incluso la vitamina K2, para poder sintetizarla de forma eficiente. Entonces, de la forma natural de la vitamina E es el RS alfa tocoferol. Esa es la forma natural de la vitamina E, la cual es un tipo de vitamina liposoluble. La K1 suele ser la filoquinona y la K2 suele ser la menaquinona. Entonces, estas serían principalmente las vitaminas que nosotros debemos considerar, teniendo en cuenta que lo que debemos considerar es que sea su forma natural, la forma que el cuerpo sintetiza eficientemente, la que debemos conseguir, o fijarnos en el aminograma del suplemento de que ésta sea. Cuando, por un ejemplo, nosotros buscamos suplementos y no encontramos la versión natural, porque muchas veces podemos buscar entre muchos suplementos, pero casi siempre de una u otra forma traen versiones sintéticas de algunas vitaminas, es bueno que complementemos esos suplementos multivitamínicos consiguiendo esa versión natural que viene sintética en ese suplemento, consiguiéndola aparte, para que así tengamos un suplemento multivitamínico más completo. Esto con relación a las vitaminas, que aparte de eso también tenemos que considerar los minerales. En cuestión de los minerales, el cuales se separan principalmente en dos grupos, lo que son los macrominerales y los microminerales, teniendo en cuenta que los macrominerales son esos minerales que podemos consumirlos en grandes dosis, y los microminerales son aquellos que no se requieren en una dosis alta. Incluso algunos de ellos tenemos que consumirlo obligatoriamente en una dosis baja para que no nos produzca toxicidad. Entre esos minerales que, por un ejemplo, podemos consumir en dosis
alta, teniendo en cuenta que incluso para lo que es la formación del hueso necesitamos cierta cantidad de minerales. Cuando regularmente a usted le hablan de que tiene osteoporosis o una deficiencia en la estructura ósea, no basta con que usted les recomienden consumir calcio, porque el calcio es solamente uno de los minerales que compone el hueso, Entonces, en este caso, si usted no consume los demás minerales que necesita el hueso para formarse de forma saludable y fuerte, no hace mucho que usted consuma solamente calcio, porque de una u otra forma, para el hueso poder formarse saludable y fuerte con la flexibilidad que requiere, tiene que usted consumir todos los componentes del hueso, todos los minerales que requiere el hueso. Entonces, en este sentido, entre que nosotros debemos consumir, del cual regularmente en ocasiones estamos deficientes, está lo que es el magnesio. Está el fósforo, está el potasio, el yodo, entre otros. Estos son de los tipos de minerales que nosotros tenemos que regularmente producimos deficiencia, principalmente el magnesio. Debemos consumir en dosis alta, porque estos son macrominerales. En el caso de los microminerales, tenemos macrominerales, teniendo en cuenta que tenemos que tratar de consumir la versión natural, igual que las vitaminas, la versión natural de estos componentes, que en el caso, por un ejemplo, del magnesio, la versión natural o que el cuerpo mejor sintetiza es el citrato de magnesio. Regularmente de este magnesio suelen haber unos 7 u 8 tipos diferentes, pero solo uno de ellos es de fuente natural, que es el citrato de magnesio. Al igual que el potasio, también usted debe consumir es el citrato de potasio. En el caso del magnesio, suelen haber tipos de magnesio como el taurato, el treonato, el óxido de magnesio, el cloruro y demás, pero solo uno es de procedencia natural, que es el citrato de magnesio, al igual que el potasio, el fósforo, el yodo y demás. Regularmente usted también debe buscar consumirlo de su fuente natural. En el caso del yodo, por un ejemplo, es recomendable que usted lo consiga de fuentes marinas, como son las algas, porque si lo consume de forma sintética no va a tener el mismo efecto en el organismo, sea cual sea de los minerales que usted consigue. Entonces, entre los microminerales están estos minerales que no necesitamos en tan alta dosis. Entre ellos están, por un ejemplo, el selenio. El selenio tenemos que tomar en cuenta que al nosotros consumirlo debe ser de una procedencia natural, y preferiblemente que sea el alimento natural que encontramos en la naturaleza con ese elemento. Por un ejemplo, uno de los alimentos que existen hoy en día que podríamos consumir el selenio de forma natural, teniendo en cuenta que no es bueno ingerirlo en suplemento, ya que al igual que otras vitaminas como la B12, que la B12 es bueno suministrarla que sea sublingual, ya sea en una pastilla que se disuelva o en gotas, porque estos al llegar al estómago son destruidos, teniendo en cuenta que en procesos naturales, por un ejemplo, si usted consigue esas vitaminas de forma natural en algunos alimentos, en el proceso de masticación y producción del bolo alimenticio, estas vitaminas se dispersan en la boca y llegan a la parte inferior de la lengua y por ahí se absorben, y en ese sentido se sintetiza por esa vía, no llegan al estómago, porque inmediatamente llega al estómago la digestión lo destruye. En este caso sucede lo mismo con el selenio. El selenio, por un ejemplo, si llega directamente a través de suplementación al estómago, el estómago, la digestión del estómago lo destruye totalmente. Entonces, por eso es bueno consumirlo en su forma natural de alimento, que en este caso su forma natural
es la nuez de Brasil. La nuez de Brasil prácticamente, incluso combinado con el yodo, corrige problemas de la tiroides. Esas personas que tienen problemas de la tiroides, que tienen inflamación de la tiroides, que regularmente la medicina lo aborda haciéndole biopsia y regularmente medicando con algunos medicamentos que no suelen solucionar el problema, con sencillamente usted consumir yodo de una fuente natural y el selenio en su forma de alimento, que en este caso sería la nuez de Brasil, es más que suficiente para usted corregir los problemas de la tiroides. Incluso esos problemas de tiroides, usted puede hacer la prueba, poder testear esto y en aproximadamente de 3 a 4 semanas usted puede ver cambios significativos en lo que es sus problemas de la tiroides si consume sencillamente estos dos suplementos. Entonces, entre otros micronutrientes, teniendo en cuenta que el selenio es del tipo U, estos que se miden en U o UV suelen no consumirse en grandes dosis. Por eso lo conveniente es que cuando ustedes vayan a consumirlo con la nuez de Brasil, no consuman más de 1 o 2 al día, porque el tipo de mineral o micromineral que son medidos en U regularmente cuando suelen consumirse en altas dosis hacen daño, y cuando se consumen también en muy bajas dosis también hace daño. Entonces estos son los tipos de nutrientes que hay que consumir en dosis específica o en dosis moderada. Entonces, otros de los microminerales que podemos considerar, teniendo en cuenta, mire aquí, perdón, me equivoqué, aquí no sería yodo, aquí sería sodio. El yodo pertenece a los microminerales, teniendo en cuenta que también microminerales como es el hierro, el zinc, el manganesio, entre otros, debemos también tratar de consumirlo desde su fuente natural. Algo que ustedes tienen que tomar en consideración es que, por ejemplo, el caso del hierro, en el caso de los hombres debemos moderar el consumo un poquito, a diferencia de las mujeres, porque la acumulación excesiva de hierro en el cuerpo puede llegar a ser tóxico si no moderamos su consumo. A diferencia de las mujeres, los hombres suelen acumular el hierro en el cuerpo. Las mujeres, afortunadamente, por su periodo, por la menstruación, que en el proceso regularmente mes tras mes botan una porción de sangre, suelen eliminar el hierro constantemente. En este caso, para ella es prácticamente casi imposible que se acumulen exceso, teniendo en cuenta que regularmente, por esta razón, es que regularmente las mujeres suelen tener antojos de alimentos como el chocolate, porque en el proceso botan bastante hierro, y una forma de sobreponer el excedente en ese proceso es consumiendo esos alimentos que son alto en hierro. Por eso el organismo le incita al consumo de alimentos como el chocolate, porque el chocolate hasta cierto punto tiene un cierto contenido en hierro. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tener a la hora de conseguir los suplementos multivitamínicos, tomando en cuenta que incluso en el caso de los minerales, muchos de estos contribuyen a lo que es la formación correcta de ciertas estructuras, como la estructura ósea. Todos son importantes porque cada uno cumple una función determinada en el cuerpo, y esto combinado con las vitaminas de fuentes naturales harían que nosotros estuviésemos consumiendo suplementos de alta calidad, teniendo en cuenta que, como dije anteriormente, estos no sustituyen la alimentación. Lo ideal es que usted consiga todo esto a través de la alimentación, pero por ciertos factores, muchas anomalías que suceden en la sociedad, consumir alimentos que nos proporcionen todos los nutrientes que nosotros necesitamos en la dosis adecuada es casi imposible. Por eso es bueno tener de la mano un suplemento multivitamínico, en este caso, teniendo en cuenta que algunas personas incluso lo necesitan más que otros. Esto sería todo, no está más decir
que recuerde que su salud y bienestar es lo primero.